51 al verso 52. Amén. La palabra del Señor dice: Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Verso 52. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Después del discurso que Dios les dio cuando estuvo en casa, conforme al verso 36, cuando la palabra dice que se despidió la gente, Jesús entró en una casa y los discípulos se le acercaron para pedir que les explique una de las 7 parábolas que necesitaban ser entendidas con profundidad. Era la parábola de la cizaña del campo. Obviamente, posterior a esto, el Señor expone 3 parábolas más en secreto, en privado con sus discípulos. Estas eran la parábola del tesoro escondido, la perla de gran precio y la red. Habíamos visto en toda esta sección anteriormente que cuando el Señor habló de las 4 primeras parábolas de Él, conforme a Mateo 13, capítulo, verso 1, verso 2, dice que Él salió de la casa, estuvo en el mar, y había mucha gente. Al hablar de esto, podemos decir que era gran número de personas que estaban escuchando el mensaje. Y en base a esto, hermano, Jesús llega y les hace esta pregunta. Y les dice: ¿ustedes han entendido todas estas cosas? Y ellos le responden: sí, Señor. En sí, hermanos, recordemos que todos los misterios del reino de los cielos fueron dados para los judíos, para el remanente de Israel. ¿Cómo ellos pudieron entender esto? En ese momento no profundizaron en su totalidad acerca de las parábolas, porque ellos tenían que posteriormente ser revestidos del poder del Espíritu Santo, conforme a Hechos capítulo 1:9. Dios les daría poder, los iba a capacitar, y también Él tenía que bautizarlos. Nosotros sabemos que esto se dio en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Ellos fueron revestidos por el Espíritu Santo tanto por fuera, es decir, el Espíritu estuvo sobre ellos y en ellos interiormente. Jesús les hizo entender que las parábolas o los misterios del reino no estaban dados a conocer para todas las personas, conforme a Mateo 13:11. Nosotros vemos que uno de los discípulos se acercaron y le preguntaron: mira, ¿por qué tú hablas a la multitud por medio de parábolas? Habíamos dicho que la parábola en sí consiste en hechos de la vida real que Dios usó para dar una enseñanza profunda. Eran ejemplos que Dios usó para dar enseñanzas específicas a su remanente. Jesús le responde en el verso 11 de Mateo 13 y les dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cuando Jesús les habla y les dice: porque a ustedes es dado a conocer, Él no solo se refería a los 11 discípulos que fueron escogidos por Él, sino que también Él sabía en su omnisciencia que dentro de este grupo iban a estar incluidos también todos aquellos israelitas que iban a creer en el Señor. En sí, hermanos, Jesús les plantea esta pregunta con el fin de dar a conocer que solo los misterios del reino estaban abiertos y dados a sus discípulos. Aún Dios, a nosotros, a la iglesia que formamos parte de los gentiles redimidos, también nos ha dado a conocer de sus misterios. También nos ha llevado no solo a conocerlos, sino a entenderlos y a vivirlos por medio del Espíritu Santo. Por favor, en breve, vamos a 1 de Corintios, capítulo 2. Pablo se dirige a esta iglesia y les dice en el verso 13: lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Obviamente, estos misterios dejaron de ser misterios para sus discípulos. ¿Por qué? Porque
Dios les quitó ese velo que ellos tenían, el velo que impedía que ellos puedan ver, que puedan experimentar. En sí, Dios, hermano, a nosotros también nos quitó ese velo. Ese velo, hermano, que no podía permitirnos entender las cosas del Señor, vivirlas. Pablo les habla y les dice, nosotros debemos de hablar con palabras que no son enseñadas por la sabiduría terrenal, humana, sino que es enseñada por el Espíritu. Entonces, el verso 14 de 1 de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Al hablar del hombre natural, habla en sí de la persona carnal, del no regenerado, del no impío. La pregunta es, ¿cuál es el requisito para que nosotros también podamos conocer esto? Y el Señor les habla en Juan capítulo 14, desde el verso 16 en adelante. Él les empezó a explicar que Él tenía que partir. Y Él iba a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, el cual les iba a guiar a toda la verdad. Cuando vamos a Juan capítulo 16, el Señor nos habla aquí en su palabra. Juan capítulo 16, verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Toda la verdad está relacionado con los misterios, ¿sí? Está relacionado con la palabra de Dios, que a nosotros se nos ha dado a conocer. En sí, el Espíritu Santo no habla en sí por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, mis queridos hermanos. Y podemos entender que dentro del texto de la parábola, en sí, dentro de esto de los tesoros nuevos, tesoros viejos, Jesús lo que les estaba diciendo a ellos es que el requisito para que ellos puedan no solo entrar en el reino de los cielos, no solo ver las cosas del reino, era directamente que ellos necesitaban la vida de Dios. Es decir, necesitaban ser renacidos de nuevo. La Biblia dice que nosotros no somos renacidos de simiente corrupta, sino incorruptible. La palabra incorruptible quiere decir indestructible. La palabra de Dios, hermano, tiene poder para darnos en sí esta vida y abrir los ojos. Estábamos muertos en delitos y pecados, insensibles al conocimiento de Dios, al entendimiento del Señor. Pero cuando nosotros vinimos y tuvimos esta vida, Dios vino y depositó el Espíritu Santo en nosotros. Dios nos dio en sí todas sus riquezas, y todas sus riquezas consisten en el pleno y absoluto conocimiento de Dios. Entonces, hermano, tanto este remanente escogido de Dios, que obviamente fue engendrado por Dios, y nosotros, la iglesia, tenemos la mente de Cristo. ¿Y dónde está la mente de Cristo? La palabra del Señor en Romanos capítulo 10 dice lo siguiente, por favor, vamos en breve a Romanos 10. Cuando leemos Romanos 10, el verso 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces, la mente de Cristo está en nuestras manos, es la palabra de Dios. ¿Dónde podemos nosotros conocer lo que Cristo piensa? Es por medio de su palabra. Pero también dice que esta palabra está en nuestra boca. Y algo más importante, que vamos a ver posteriormente acerca de que hay un tesoro. Y esta palabra está dentro de nuestro corazón. Recordemos que lo que abunda en el corazón habla la boca. Entonces, hermanos, a diferencia de los incrédulos, nosotros tenemos la palabra morando dentro de nosotros.
no solo la usamos de boca para afuera. La mente de Cristo, hermanos, es su palabra. Cuando nosotros volvemos en breve a 1 Corintios, igual 2, capítulo 16, el Señor dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Una mente que necesita ser desarrollada en el creyente por medio del estudio arduo de la Escritura, por medio de la meditación, por medio de la memorización de la Biblia, pero el sello principal es que el Espíritu Santo, hermano, nos mostrará todas las cosas que están aquí, por medio de la iluminación que viene de lo alto. 2 puntos. Un hijo de Dios tiene iluminación. Un religioso solo entiende la lectura bíblica a través de su mente carnal, de su razonamiento, por lo cual él no puede pasar, no puede, hermano, entender, no puede explicar. La mayoría de las religiones han sido elaboradas por mentes reprobadas, que han tratado de interpretar la Biblia a su manera. Hermanos, si estos hombres que son falsos pastores hoy hubiesen sido nacidos de Dios, ellos no podrían y no deberían de haber alterado la Escritura. ¿Por qué viene la alteración de la Biblia? Porque no hay esa iluminación. Dios a sus hijos nos ha dado esta iluminación, que es en sí el conocimiento de las profundidades de los misterios de Dios. Esta iluminación no puede ir fuera del texto, fuera del contexto, tiene que estar dentro de la forma correcta de la enseñanza de la palabra. Entonces, mis queridos hermanos, Dios nos ha dado todas estas riquezas a nosotros, a su iglesia. Estas riquezas están basadas en ser llenos del pleno conocimiento de Dios. Podemos decir que el que es lleno del Espíritu Santo es aquel que es lleno del conocimiento de Dios. No podemos hablar de llenura del Espíritu sin que nosotros no tengamos el conocimiento de Dios. No podemos hablar que un hermano puede ser lleno del Espíritu Santo si no está lleno del conocimiento de Dios. Por favor, vamos por un momento a Filipenses, capítulo 1. Verso 9. La palabra del Señor dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Verso 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Más adelante, Colosenses, capítulo 1, verso 9, dice la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que nosotros podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es necesario el conocimiento espiritual, hermanos, para poder andar como es digno del Señor. Salmo 1, capítulo 1, verso 4 dice, el Señor dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces, Jesús a estos discípulos les estaba diciendo que ellos posteriormente iban a ser iluminados, iban a entender los misterios de las parábolas. Colosenses capítulo más adelante, 3, verso 10, la Escritura dice, y revestido del nuevo, que habla de Cristo, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. El conocimiento, como un día compartimos, habla en sí no solo de tener ese entendimiento de las cosas de Dios, sino también habla de vivir ese conocimiento.
por medio del poder del Espíritu Santo. El verso 52 de Mateo 13:52. Y Jesús les dice: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es increíble cuando Jesús viene y les habla de esto. Hermano, después de que Jesús presenta las 7 parábolas acerca de los misterios del reino, Él compara, el Señor Jesús, a este escriba que se hizo discípulo con un dueño de la casa que posee tesoros. Es decir, poseía un almacén rico, tanto en cosas nuevas como en cosas viejas. ¿Qué quiere decir esto? Al hablar de las cosas nuevas o de los tesoros nuevos y viejos, se estaba refiriendo a Jesús acerca del conocimiento. Al hablar del conocimiento, o sea, de los tesoros antiguos, hablaba de la ley de los profetas. Lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos es que ellos ya tenían en sí el Evangelio para ese momento, porque recordemos que la Biblia, el canon, no se había completado aún. Tenían un gran contenido, una gran riqueza en sus manos, que era el antiguo pacto. Y Jesús les hablaba y les decía que Él, por medio de los tesoros nuevos, que tipifica la revelación que ellos iban a recibir, iban por medio de este conocimiento a edificar a los miles de hermanos que posteriormente se iban a añadir a la iglesia. Tesoros nuevos, nueva revelación. La revelación no se había completado en su totalidad. ¿Por qué? Porque, mis queridos hermanos, la revelación Dios la dio después a sus discípulos. Cuando Él ascendió, Él revistió a sus discípulos de poder y el Espíritu Santo les empezó a mostrar su plan y su propósito. En sí, solo ellos fueron personas que pudieron recibir la revelación de Dios. Ya toda la revelación está dada. Cristo es nuevo todos los días, Él es fresco todos los días. El conocimiento de Dios nos ilumina, nos guía. Es una luz, hermanos, para nosotros. Para nosotros es, siempre que vamos a la Escritura, aprendemos algo nuevo del Señor. Siempre. Este libro no es un libro obsoleto. En sí, la Escritura no es un libro que ya pasó de moda. La Biblia, hermano, el canon, la ley moral de Dios, la ley suprema, es el manual para todo verdadero creyente, mis queridos hermanos. En sí, este hombre saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Dentro de un tesoro hay cosas preciosas, hay piedras preciosas. Este tesoro en sí habla, hermanos, de las personas que tienen en su corazón una gran riqueza. Entonces, hermanos, los discípulos no despreciaban las cosas viejas en honor de las nuevas. Entonces, por el contrario, ellos aceptaban las nuevas visiones, las nuevas revelaciones que ellos obtuvieron por medio de estas parábolas que ellos escucharon. Estas vinieron a ser entendidas por medio de la luz también de las antiguas verdades, mis queridos hermanos. Por favor, vamos por un momento a Mateo, capítulo 12, más atrás, verso 35. Mateo capítulo 12, verso 35. La palabra dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Y eso es lo que les estábamos compartiendo. El tesoro, hermano, del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. Uno que es creyente, que tiene la vida de Dios, es imposible que de la misma fuente salga agua dulce y agua amarga. No puede, hermano. No puede haber a medias, no. O sea, si tiene él a Cristo, si tiene la vida de Dios, tiene que salir de su vida, de su testimonio, de su boca,
Cristo. No podemos nosotros engañarnos, hermanos. El que verdaderamente es de Cristo, vive como Cristo, actúa como Cristo, hace las cosas que a Dios le agradan. Pero el hombre malo, esta palabra malo tipifica reprobado, uno que se satisface en la injusticia, del mal tesoro saca cosas malas. Entonces Jesús hablaba y les decía a sus discípulos que no todo lo que entra por la boca es malo, sino lo que sale de la boca, porque todo lo que sale del corazón contamina al hombre. Y Jesús les decía que en sí lo que contamina al hombre son los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Todas esas cosas contaminan al hombre. Mis queridos hermanos, Mateo capítulo 6, más atrás, verso 19, Jesús les habla y les dice, hermanos, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, como cristianos, nosotros, nuestra prioridad es reconocer que las riquezas vienen de lo alto y a ellas tenemos que apuntar. Hoy en la oración escuché a alguien que compartía y decía que nosotros no debemos poner la mira en las cosas de esta tierra, sino en las cosas del cielo. Los discípulos, hermano, ellos después empezaron a comprender esto. Todo aquel que es nacido de Dios se deleita en estas palabras. Obviamente dentro de la casa, cuando Jesús compartió esto, había uno que no pudo entender las cosas de Dios. Él oía de oídas, te había oído, o sea, no pudo captar, no pudo asimilar esto. Y era Judas, hermano. Y les puedo decir algo con franqueza. Aquí en la iglesia hay muchos que no entienden esto, no captan, solo usan su razonamiento, pero no pasa de allí, no hay luz. En otras palabras, no hay vida. Están muertos en delitos y pecados. Este mensaje solo es para ese grupo de hijos de Dios verdaderos, a los cuales Cristo escogió, mis queridos hermanos. Segunda de Corintios, para terminar en breve, mis queridos hermanos, Segunda de Corintios 4, verso 7. La palabra del Señor dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gracias a Dios, porque para los que tenemos a Cristo, esto es nuestro tesoro. Por Él vivimos. Cristo es mi bien. Dice un himno, Cristo es mi bien y mi todo. No necesito más nada. Esto también fue vivido por los discípulos y también por nosotros, su iglesia, mis queridos hermanos. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga, aunque fue cortito, pero espero que le haya beneficiado, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Amén.